a nuestro siguiente invitado, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y hombre que sufre esas sillas insoportables, casi torturadoras, de la sala donde se celebra el juicio en el Supremo, puesto que es uno de los dos abogados de Vox. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Esta semana ha sido para usted lo que esperaba o en algunos puntos no? Bueno, prácticamente todos nos lo esperábamos, especialmente los discursos políticos dentro de la sala por parte de los separatistas y alguna cuestión menor, pero que creemos que tiene trascendencia desde un punto de vista procesal, como ha sido el cambio de jurisprudencia, que luego podemos comentar, por parte de la sala con respecto al derecho de las acusaciones a formular preguntas, aunque el acusado ejerza su legítimo derecho de guardar silencio. Esa cuestión y la cuestión del desprecio a la jurisdicción y al tribunal por parte de quienes, algunos de los acusados, portan lazos amarillos, que son una clara muestra política de desprecio a la jurisdicción, al tribunal y al Estado de Derecho. Pero quitando eso, por lo demás, no ha sido más que declaraciones políticas sin contenido jurídico ninguno. Bueno, eso que, por cierto, lo de formularle las preguntas a aquel que no te las va a contestar era una doctrina sentada dentro del Tribunal Supremo. O sea, y del Constitucional. Y lamentablemente parece que se ha cambiado. Yo creo que la realidad de la convocatoria viene por dos razones. La primera, porque se ha quedado sin el apoyo de sus socios. Ya sabemos, esos cualificados socios democráticos, los proetarras de Bildu, los golpistas del PDK y Esquerra Republicana, y los totalitarios pro-iraníes y pro-Maduro de Podemos. Como ya no tiene esos apoyos, la decisión que ha tomado ha sido la menos mala para su interés. Yo creo que lo que han evaluado en Moncloa es cuanto antes menos malo. Tú tienes un agujero, una pérdida brutal de confianza, una pérdida brutal de credibilidad, si es que le quedaba algo, una pérdida brutal de apoyos. Si adelantamos las elecciones, el agujero, la vía de agua, ha causado menos daño a tus posibilidades. Yo confío, yo lo recibo como una noticia, lo recibimos en Vox como una noticia positiva. Por fin los españoles vamos a poder hablar. Gracias a esta manifestación se le dejó bien claro que había miles y miles de españoles que, por encima de las diferencias de partidos políticos, legítimas por cierto, pero que son de otro contexto, aquí está en juego la unidad de España, el Estado de Derecho, y que por tanto estamos deseando poder votar, poder decir quién va a defender los intereses de España desde la Moncloa. Y por tanto, creo que es una buena noticia, creo que no es una noticia la convocatoria de elecciones que la haga ni por gusto ni porque estuviera previsto en su estrategia, probablemente él continuaría hasta finales del próximo año, pero creo que es bueno para España, porque cuanto antes sacamos a un auténtico traidor del gobierno de la nación. Y segundo, creo que desde la perspectiva del gobierno del Partido Socialista es lo que ellos han entendido que es lo menos malo para sus intereses, que coincide con que lo menos malo para sus intereses empieza a ser lo más bueno para los del resto de España. Me gustaría resaltar una cuestión que es la línea de la acusación popular que ejerce Vox, en que, aun siendo muy graves los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, aun siendo muy graves los hechos ocurridos el 1 de octubre, aun habiendo más de 105 episodios de violencia grave, eso, comparado con lo que ha ocurrido, es lo menos importante. Lo digo porque esa es la tesis que van a defender desde la abogacía del Estado y es a la que nosotros no podemos estar de acuerdo, no lo hemos estado nunca, y cuando instamos este procedimiento en febrero del 2017 ya teníamos claro lo que había. Estamos ante algo mucho más grave que un delito contra el orden público. Estamos ante algo muchísimo más grave que unos conatos de violencia. Estamos ante un delito de rebelión, que es el delito que, como todos, estimados colegas que están en este plató lo saben, y todos los que nos puedan estar oyendo, es el delito más grave que se puede producir en un ordenamiento constitucional. Es aquel delito dentro del título de los delitos contra la Constitución que lleva consigo la derogación directa de la propia Constitución, del Estado de Derecho y, por consiguiente, de la unidad nacional, de la soberanía nacional. Es el delito, para que nos entiendan todos los oyentes, más grave que puede producirse en democracia. Voy a decir algo que a lo mejor a alguno le sorprende. Mucho más grave dentro de un Estado de Derecho que los delitos de terrorismo. Porque los delitos de terrorismo son sangrientos, son cobardes, son miserables, pero no tambalean el Estado de Derecho, no tambalean la Constitución. Cuando se produce una acción de rebelión
aunque haya sido con mucha menos virulencia que lo que son las propias acciones terroristas, lo que se está atacando es la esencia de la soberanía nacional, del Estado de Derecho y la Constitución. Por eso ellos utilizan este lenguaje que parece que es solo propaganda, pero detrás tiene una carga jurídica importante. Cuando nos dicen, esto es un juicio político, no, no es un juicio político, es un juicio penal, con todas las garantías y ante la máxima instancia garantista, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Segundo, no se está combatiendo las ideas, miente, no se les está persiguiendo por su ideología. Fuera, claro que sí. En política combatiremos el secesionismo como política. Se están combatiendo delitos. Delitos de rebelión, delitos de malversación, delitos de desobediencia. Tercero, no estamos hablando de presos políticos. Son políticos presos por haber cometido, presos preventivos de momento y esperamos que definitivos pronto, que han cometido gravísimos delitos. Es importantísimo que dejemos esto claro, porque lo que ha habido en juego, lo que ha estado en juego, y es lo que ellos intentan evitar, y es lo que hay que decirle a todos los españoles, lo que se ha puesto en juego es lo sagrado de la unidad nacional, lo sagrado de la soberanía nacional, lo sagrado de la democracia y lo sagrado de nuestra libertad. Además, ¿ha habido conatos de orden público, de violencia y de alteración? Sí, pero y aunque no los hubiera habido, aunque hubiera sido una rebelión de guante blanco, un golpe de Estado desde las instituciones, a través del Boletín Oficial del Estado, declarando la independencia de facto, sin haber pegado ni siquiera un golpe en la mesa, era mucho más grave que esos vehículos, aún siendo grave. Bueno, mañana vamos a seguir, es decir, a partir del martes de la próxima semana vamos a seguir escuchando pues probablemente declaraciones con una carga política importante. Me imagino que habrá alguna de las defensas que intente hacer precisamente defensa, es decir, intentar contrarrestar las pruebas que incriminan a sus defendidos, pero hasta que no lleguen los testigos creo que no va a haber materia suficiente para que pueda haber alguna sorpresa, ¿no?, por decirlo de alguna forma. A mí me gustaría matizar sino remarcar dos cuestiones que son importantes. Una de las declaraciones que se ha repetido hasta la saciedad, ya se ha comentado, es votar no es delito. Pues mire usted, claro que votar no es delito. No, votar no es delito, votar es la esencia de la democracia. ¿Sabe lo que es delito? La rebelión. ¿Sabe lo que es delito? La malversación. ¿Sabe lo que es delito? La pertenencia a una organización criminal. ¿Sabe lo que es delito? La desobediencia. Eso es lo que es delito. Segunda cuestión importante, el derecho a decidir. Ya se ha comentado también, el derecho a decidir fue el 87% de los catalanes aprobando la Constitución. El derecho a decidir es poder votar en todas las elecciones, el próximo día 28 de abril van a poder decidir los catalanes. Ese es el derecho a decidir. Lo que no hay derecho a decidir es sobre la soberanía nacional que nos pertenece a todos. Otra cuestión importante, ha llegado la hora, es verdad que la rebelión, era un buen análisis lo que se estaba haciendo en cuanto a que la rebelión es el máximo delito en defensa del Estado. El Estado entendido también como su ordenamiento constitucional. Bien, por eso nosotros vamos a abogar a partir del 28 de abril, como una de las primeras iniciativas en el Parlamento, la aprobación del delito de alta traición, algo similar a como tiene Alemania. Un delito de alta traición es algo más que ir contra el Estado, es ir contra la nación de la que es parte el Estado. Y por último, la derogación del indulto. Una de las razones por las que acogemos la noticia de las nuevas elecciones es porque aleja el fantasma del indulto. Ese indulto que ya estaban anunciando algunos sin que se hubiera celebrado el juicio, probablemente porque ya se veían condenados, pero que nos preocupaba enormemente porque el indulto se ha convertido, desgraciadamente, en una forma de impunidad, pues para casos de corrupción, para casos de cuestiones políticas, pero también para casos tan graves como puede ser una condena por rebelión. Por tanto, creo que va a ser necesario promover estos dos delitos, el delito de alta traición para todos aquellos que, da igual si es por las armas, da igual si es por las leyes, da igual si es desde las instituciones, desde fuera de las instituciones, da igual si es con uniforme militar o da igual si es con uniforme civil, lleven a cabo ese delito de atentar contra la esencia de la nación, al margen de que puedan utilizar la rebelión o en su caso, otros la sedición. Y por último, la cuestión, ya digo, del indulto, que debería suprimirse. Y en el menor de los casos, por lo menos, que se aleje del indulto la posibilidad de que se indulte a quienes cometan delitos de terrorismo, delitos de rebelión, etcétera, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar con unas próximas sesiones de juicio muy intensas. Nosotros estamos deseando que lleguen los testigos que van a remarcar toda la carga probatoria. Algunos van a insistir exclusivamente a si hubo mayor o menor grado de violencia.
otros, además de insistir en la violencia, vamos a insistir en que lo que no ha negado nadie, ni las propias defensas hasta ahora, es que había un plan preestablecido, que había una organización delictiva, que había un reparto de funciones, que había una jerarquía, y esto es lo más importante, que había un objetivo claro, que era la declaración de la independencia. Y eso es precisamente lo que conforma la base del tipo del delito de rebelión para que haya mayores. Que por cierto, para no lo traiga a colación, porque nosotros hemos querido imputar en esta causa e incluir a un personaje que consideramos que es fundamental, que es Artur Mas. Artur Mas reconoce a interrogatorios que le hice yo mismo, reconoce hasta 10 de las reuniones clave que vienen en esta agenda de Llobet, de José María Llobet, que por cierto secretario de Hacienda, es decir, mano derecha del vicepresidente de Junqueras, reconoce a preguntas de esta acusación popular en 10 de las reuniones más importantes en instrucción, cuando él comparece allí como investigado, que estaba presente en esas reuniones, que formó parte de la misma estrategia y que estaba dentro del núcleo duro de la organización delictiva. Y lamentablemente no hemos conseguido todavía, lo tenemos porque el Tribunal Supremo dijo que, bueno, pues que lo iniciásemos en el 13, estaba interpuesta la querella, se encuentra ahora mismo en la Audiencia Provincial de Barcelona para resolver el recurso, pero quiero decir con esto que esa agenda marca perfectamente que todo estaba perfectamente programado, no desde el 2017 que empezamos, sino desde el 2012 son los primeros informes de la policía, tuvo un punto clave en el 2014 con el 9N y Artur Mas siguió y continuó en la sombra detrás de todo esto. Entonces había un plan perfectamente preconcebido, un plan perfectamente diseñado, un reparto de funciones clarísima, quién iba a actuar en la cuestión económica, quién actuaba con Diplocat en el exterior, quién actuaba en la educación con los colegios, quién controlaba la fuerza y a los mozos, etcétera, etcétera. Y todo esto lleva claro que es que ha habido, y quién dirigía todo esto, que yo creo que aquí nos olvidamos de la sombra verdadera de todo este proceso, que es Pujol. Es decir, yo creo que Pujol tenía diseñado todo esto desde que se aprobó el libro blanco para la transición. Todo esto está inspirado por Pujol a través de Artur Mas, y lo que estaban era ejecutando ese plan, ¿no? En el 2006. 2006. Yo creo que ha llegado la hora, termino con eso, de que el Estado de Derecho del golpe de gracia contra el secesionismo, y creo que hay una oportunidad extraordinaria de hacerlo en 2 puntos, en los tribunales y en las urnas. Javier Ortega, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros en esta noche de sábado.